Si una persona se preguntara, a mí me bautizaron cuando era un recién nacido, ¿ese bautismo es suficiente? ¿Ya estoy bautizado? Vamos a ver qué podemos inferir en un capítulo muy interesante del libro de los Hechos, que es el capítulo 19. Más que nosotros decir sí o no, porque me parece que sí o me parece que no, debemos buscar siempre que aquello que creemos, que aquello que afirmamos, esté en las Sagradas Escrituras. Y ese capítulo 19 tiene algunos de los temas más trascendentes con respecto a la acción de Dios en su iglesia, que es manifestación de su reino. Dice el primer verso del 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, etc. Vamos a analizar ese primer verso. Recuerde que el capítulo 18 terminó contándonos que Pablo estuvo en Éfeso, pero no se pudo quedar más tiempo porque quería ir a Jerusalén. Aunque personas en la sinagoga le decían que se quedara más tiempo, él decidió viajar y no se quedó. Entonces, él se va de Éfeso y cuando él se va de Éfeso, llega un predicador a la misma sinagoga, un predicador llamado Apolos, que es una persona erudita, convincente en el manejo de las Escrituras, en la predicación. Solamente que cuando Priscila y Aquila escuchan el mensaje de Apolos, se dan cuenta que él está invitando con gran vehemencia y esperanza a los creyentes para que se preparen, porque el reino de Dios está cerca, porque el Mesías va a aparecer y el Mesías bautizará con Espíritu Santo. Y entonces cuando termina la predicación, Priscila y Aquila lo llaman aparte, le dicen, ese mensaje que estás diciendo es verdadero, es correcto, es muy importante, solamente que ya se cumplió. Ese Mesías que tú estás anunciando por quien el reino de Dios llega, ya llegó. Y se llamó Jesús. Y aunque nuestros paisanos esperaban un Mesías poderoso y glorioso, en realidad Jesús cumplió las profecías más importantes de que debería ser un Mesías sufriente, un Mesías rechazado, un Mesías asesinado, pero Dios dio testimonio de él, de que efectivamente es el Mesías, resucitándole de entre los muertos con un cuerpo inmortal. Así que cuando él ascendió nuevamente al Padre, envió al Espíritu Santo que anunció Juan el Bautista, y los que hemos sido creyentes hemos recibido ya aquella promesa que anunciaba Juan. Hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. No era fácil de creer lo que Priscila y Aquila estaban diciendo. Piensen que Apolos es un erudito en las Escrituras y que de repente le digan que el Mesías ya vino. Bueno, no es tan fácil. No tendríamos que suponer que cuando el Mesías llegara, todo el mundo lo sabría porque establecería la paz en el mundo. Pues sería la primera cosa difícil de aceptar. Otra cosa todavía más difícil de creer es que el Mesías tenía que morir y que lo habían matado como un criminal. ¿Cómo aceptar que un mero carpintero, que no era siquiera un rabino y cuyo final de la vida había sido pendiente de una cruz como un criminal, era el Mesías? ¿Y cómo pensar que, o aceptar que el Padre le había resucitado, pero no lo podemos ver? Jesús está resucitado, su cuerpo es inmortal. Bueno, ¿en dónde está? Quiero verlo, quiero tocarlo, quiero hablar con él. Pues se fue al cielo, ¿no? Es muy difícil de aceptar todo eso. Sin embargo, Apolos creyó, Apolos aceptó, y de ahí siguió predicando en las sinagogas, pero ahora mostrando con la ley y los profetas, con las Sagradas Escrituras que tenía entonces la iglesia primitiva, el Antiguo Testamento, estuvo
mostrando que Jesús efectivamente era el Cristo. Recuerden que el Nuevo Testamento no es menos importante que el Antiguo. Lo que dijimos el domingo pasado es que apenas el Nuevo Testamento se está escribiendo. La iglesia no tiene un Nuevo Testamento porque no existe todavía, no por otra cosa. Sin embargo, la predicación apostólica y lo que ya se va escribiendo es la lectura del Antiguo desde Cristo. Es el entendimiento acerca de la ley y los profetas desde Jesús como Mesías. Aun cuando el Nuevo Testamento se termina de escribir en el año 95, 100, eso no significa que todo el mundo tiene ya su Nuevo Testamento. Quizá vale la pena tomar un minuto para imaginar eso, ¿no? Para los cristianos, su Biblia, vamos a llamarle así, aunque no se llamaba todavía Biblia, no se usaba ese nombre, pero su Biblia era el Antiguo Testamento. Así que de repente decir, bueno, ahora se está publicando una segunda parte de la Biblia, a nadie se le hubiera ocurrido decir eso. Simplemente se estaban escribiendo textos de aquellos que anunciaban que Jesús había sido el Mesías. Esos textos poco a poco fueron ganando el reconocimiento de la autoridad que tenían precisamente por ser el testimonio de Jesucristo. De ahí que cuando se escribía una carta o un evangelio, digamos Pablo, al escribir la primera carta de todas las que elaboró o de las que conservamos, Primera Tesalonicenses, no crean que de rápido todo el mundo la empezó a copiar y la empezó a vender en las esquinas, en los puestos de periódicos, ¿verdad? Ya empezó a salir la segunda parte de la Biblia, llévese su Primera Tesalonicenses para tener sus fascículos coleccionables, ¿no? Eso no fue así. Ni tampoco cuando se escribe el Evangelio de Marcos, que sea probablemente el primero de los 4, ¿sí? Tampoco se trata de que ya salió el primero de los 4 evangelios, ¿no? Cómprelo antes de que se agote. No, porque ni siquiera sabían que iba a haber 4. O sea, todo es un proceso histórico que no está bajo un control, bajo un propósito ya expreso, inventado, prefabricado. El Nuevo Testamento va surgiendo según las necesidades de la iglesia y según la inspiración del Espíritu Santo. Así que cuando alrededor del año 100 se termina lo que conocemos hoy como los 27 documentos del Nuevo Testamento, apenas cada uno de esos textos está siendo copiado, conocido, reconocido, difundido. Así que durante los próximos 100 años, apenas esos textos circularán un poco más, serán citados por los discípulos de los apóstoles, que son los padres apostólicos, y por los discípulos de los padres apostólicos, ¿no? Que son los padres apologistas. Será hasta el siglo III donde la mayoría de las iglesias ya tendrá propiamente una colección casi completa del Nuevo Testamento. Pero todavía habrá iglesias en Oriente que no aceptarán que Apocalipsis sea parte de esa colección. Iglesias en Occidente que no aceptarán que Santiago sea parte de esa colección. Vamos a llegar hasta el siglo IV para que un Nuevo Testamento común, aceptado por la mayor parte de iglesias, difundido para la mayor parte de iglesias, exista, ¿no? Y no exista impreso, no exista en la mano de cada creyente, sino en las iglesias que tienen dinero para tener las copias. Y acuérdense que la Biblia se leía desde el frente, nadie tenía Biblias en su casa, solamente en la congregación, y ahí se leía la Sagrada Escritura. Bueno, sigamos adelante. Entonces, Apolos llega y demuestra que Jesucristo es el Mesías. Pero vean que Apolos se fue de Éfeso a Corinto, donde se encontró a Priscila y Aquila. Mientras Pablo se fue de Corinto a Éfeso. No se conocían. De hecho, se cruzaron en el camino. ¿Sí? Y entonces Pablo llega a Éfeso nuevamente y comienza otra vez a predicar. Ahorita retomo a Apolos, pero
donde dice ahí en el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, hay uno de los manuscritos del Nuevo Testamento, que también hay que decir que los libros de la Biblia se fueron redactando poco a poco, no por un autor, sino la mayor parte de ellos por varios autores a lo largo de varios años. Con eso tenemos que romper la idea de que un apóstol, un profeta se sentó y el Señor le dictó su libro y ahí tal cual terminó una hora después, es como nos ha llegado a nosotros. No, cada libro de la Biblia fue escrito por muchos años y en general por la cooperación de muchas personas. Por eso uno de los manuscritos del libro de los Hechos de la Recensión Occidental, que es el manuscrito 1571 llamado Papiro Michigan, dice lo siguiente, una variante de esto, dice: queriendo Pablo por propia iniciativa ir a Jerusalén, le dijo el Espíritu Santo que volviese a Asia. Es decir, ¿en dónde insertamos eso? Voy a leerlo con la inserción. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, queriendo Pablo por propia iniciativa ir a Jerusalén, le dijo el Espíritu Santo que volviera a Asia y después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Sí? Es solo un manuscrito el que dice eso. Algunos biblistas no le dan por tanto un valor crítico. Sin embargo, es interesante que hubiese habido un copista preocupado por insistir en algo que hemos estado reiterando. Que el libro de los Hechos muestra la acción y la dirección del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la tarea apostólica, ¿no? Lo que este copista inserta a manera de nota o de explicación es que si Pablo hizo muchas de las cosas que hizo fue porque el Espíritu Santo así se lo indicó. Solamente que de Corinto hacia Jerusalén tenemos que ir prácticamente hacia abajo y para ir a Éfeso hay que ir hacia arriba. Entonces uno dice, si va a Jerusalén, ¿por qué finalmente se fue para arriba? Y entonces esta nota nos ayuda, ¿no? El Espíritu Santo le habría indicado a Pablo que no tenía que ir a Jerusalén inmediatamente. Sí iba a ir, pero no en ese momento. Primero tenía que volver al Asia Menor y subir hacia Frigia, ahí con letras grandotas dice Frigia, ¿no? Y después de andar en Frigia, vino a Éfeso, ahí cerquita otra vez del mar. La ciudad de Éfeso era la ciudad, hablando en términos de política y comercio, más importante del Asia Menor. Y entonces, bueno, veamos lo siguiente. Se encontró, dice al final del verso 1, o halló a ciertos discípulos. Digamos, aquí la palabra discípulos puede ser equivalente a ciertas personas estudiando las Escrituras. Alumnos, aprendices de alguien, no sabemos de quién, ¿no? Pero están estudiando las Escrituras. Y entonces en el verso 2, Pablo les hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Claro, Lucas aquí se salta muchos detalles que nosotros tenemos que imaginar para comprender por qué. Digamos, Pablo se acerca al grupo de los estudiantes de las Escrituras y los escucha hablar. Los escucha hablar del Mesías, los escucha hablar de cosas acerca del reino de Dios. Pero Pablo dice, algo les falta a estos hermanos. Quizá en doctrina había asuntos que no quedaban muy claros. Por ejemplo, deberían haber hablado del Mesías, pero sin mencionar nunca el nombre Jesús, lo cual a Pablo ya se le hace extraño. Tal vez también estaban como unos hermanos muy estudiosos, pero poco fervorosos, ¿no? O sea, sí, como algunos cristianos que son muy estudiosos, pero un poquito fríos en su vida cristiana, ¿no? No es que tengamos que estar brincando todo el tiempo,
pero cuando está el gozo del Espíritu, se siente, se ve, se refleja. El punto es que Pablo notó ciertas carencias y entonces decide intervenir y hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esta pregunta es sumamente importante. Aunque en otros pasajes de Hechos donde se relatan derramamientos del Espíritu Santo, ya hemos tocado algunos de estos puntos, no sobra insistir en ellos. Son doctrinas muy importantes. A fines del año pasado, o principios de este, me tocó dar un curso a un seminario de pastores pentecostales, de maestría, se supone. Y entonces, la materia era métodos de estudio teológico, ¿no? Y dije, bueno, hablar de métodos de estudio como mera técnica no es muy atractivo. Vamos a ponerle un contenido. Y entonces les dije, vamos a aplicar los métodos de investigación teológica al tema del Espíritu Santo. Y la primera pregunta que les hice a los pastores es, ¿qué es lo distintivo de las iglesias pentecostales? Pastores de maestría no me supieron decir. Lo distintivo de las iglesias pentecostales es o debe ser el bautismo con el Espíritu Santo. Estoy hablando de iglesias pentecostales de manera amplia, que puede ir desde el movimiento carismático hasta las más antiguas iglesias pentecostales como Asambleas de Dios y los neopentecostales. El problema con los neopentecostales es que el bautismo con el Espíritu Santo lo han dejado olvidado y lo han sustituido por las caídas para atrás, ¿no? Y por otras cosas como esas, ¿no? Como decretar y demás. Pero ¿qué debería ser la doctrina y la experiencia distintiva y central en toda teología pentecostal? El bautismo con el Espíritu Santo. Porque fue esa experiencia la que dio origen a la iglesia pentecostal a principios del siglo XX. Y a los pequeños grupos que podríamos considerar parecidos a los pentecostales a lo largo de la iglesia y que siempre fueron perseguidos y marginados. Incluido el primer momento de los movimientos de santificación como el nacimiento del metodismo o de la iglesia nazarena. El bautismo con el Espíritu Santo. Pero la discusión está en que muchas denominaciones de corte histórico más provenientes del siglo XVI dirían, no hay un bautismo con el Espíritu Santo, sino que en la conversión recibes el Espíritu Santo. A ver si podemos entender las dos posturas, ¿no? Pero se tiene que despertar tantito. A ver. Dos posturas. Una dice, conversión y bautismo del Espíritu Santo es la misma cosa. El Espíritu Santo tú lo recibes cuando creíste en Jesús y ya está. No tienes que buscar una segunda experiencia, una segunda bendición. La experiencia y la doctrina pentecostal dice, una cosa es la conversión y otra cosa es una segunda bendición que se llama bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué cree Comunidad Apostólica? ¿Cuál de las dos posturas? ¿Quién vota por la primera? ¿Por la segunda? Efectivamente, en Comunidad Apostólica predicamos que la conversión es el inicio de la vida cristiana, donde el Señor nos adopta como hijos suyos, nos infunde la vida eterna, pero que para poder servir en el ministerio necesitamos la unción profético-sacerdotal que se llama bautismo con el Espíritu Santo. Claro, si algún hermano aquí presente o a la distancia dice, yo no estoy de acuerdo, no pasa nada. Sigue siendo de Comunidad Apostólica
sigue siendo nuestro hermano y no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero pues hay que meditar sobre el asunto. La pregunta de Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Sería una pregunta ociosa, vacía, si no hay bautismo con el Espíritu Santo después de la conversión. Si al momento de creer automáticamente tienes el Espíritu Santo, ¿cómo puedes preguntar que si cuando creyeron tuvieron el Espíritu Santo? No sé si me explico. ¿Sí? Que hagan de cuenta que si yo les pregunto, bueno, ¿y cuando desayunaron, ingirieron alimentos? Pues diría, pues, no se puede de otra manera, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es creer en Jesús, el nuevo nacimiento, y otra cosa es ser lleno, bautizado con el Espíritu Santo en cualquiera de los términos que usa Lucas. Puede ser la promesa, ser lleno, el derramamiento, recibir el Espíritu o ser bautizado con el Espíritu. Y entonces Pablo les pregunta eso porque dice, a ver, yo no oigo nada del Mesías, no les veo nada de los carismas espirituales, algo está pasando aquí, algo falta aquí. Y entonces ellos contestan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Otra vez hay que ponernos en el contexto de lo que está sucediendo. ¿Será que así llanamente los discípulos de Juan que vivían en Éfeso no habían oído ni siquiera el término Espíritu Santo? No se trata de eso. Tenían que haber oído a la palabra o el término Espíritu Santo, primero porque estudiaban las Escrituras, ¿no? De modo que estudies las Escrituras y nunca hayas leído el Espíritu de Dios. Segunda cosa, ¿qué predicaba Juan el Bautista? El que viene tras mí los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y son discípulos de quién? De Juan el Bautista. Así que, si son discípulos de Juan el Bautista, saben que Juan anunció que el Mesías bautizaría con Espíritu Santo. Así que el nombre Espíritu Santo lo han oído, lo conocen perfectamente. ¿Qué significa entonces no hemos oído si hay Espíritu Santo? Como también alguna variante textual dice, ni siquiera hemos oído que ya se derramó el Espíritu Santo. Eso es lo que no sabían. A ver, Juan, vamos a parafrasear su respuesta. Juan, nuestro maestro, nos enseñó que el Mesías nos bautizaría con Espíritu Santo, pero tú nos preguntas si ya fuimos bautizados con Espíritu Santo. Nosotros no sabemos que ya se haya dado o ya se esté dando el bautismo con el Espíritu Santo. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Sí está conmigo? ¿O me está viendo como que estoy inventando ahí algo? No, se desprende de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces Pablo les dice, entonces ¿en qué fueron bautizados? Si no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hay dos posibilidades. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero luego no les impusieron las manos para recibir el Espíritu, o ni siquiera han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero yo tendría que suponer que están bautizados porque son discípulos. Acuérdense que la palabra discípulo implica que la persona para inscribirse o para iniciarse en un discipulado se bautizaba. Y no se bautizaban solo los seguidores de Jesús, sino los seguidores de otros maestros, y en particular los de Juan. Y entonces Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué bautismo tienen? ¿En qué se bautizaron? ¿Con qué maestro se bautizaron? ¿A quién están siguiendo? Eso podríamos entender. Y entonces ellos contestaron, en el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan. Ellos eran seguidores de Juan. Y como lo comentamos, hablando de Apolos,
Las noticias entonces viajaban de manera muy lenta, a tal grado que 51 años después hay unas personas en una región del Asia Menor que todavía no se enteran que el Mesías que anunció Juan ya había venido. Tal vez se habían enterado que el maestro Juan había muerto, pero no se habían enterado que a quien él anunciaba ya había aparecido. Repito, las noticias viajaban muy lentamente. Por eso es tan interesante encontrar en Egipto un papiro del Evangelio de Juan del año 120. Es decir, apenas 25, máximo 30 años después de que Juan escribió su Evangelio, ya circulaba en regiones tan lejanas como Egipto. Tan lejanas porque Juan tal vez escribió su Evangelio en Éfeso. Y ya tenemos 30 años después copias en Egipto, ¿no? Lo que nos habla de la antigüedad de los Evangelios. Pero bueno, no se habían enterado de que el Mesías había aparecido. Ellos seguían meditando las Escrituras desde lo que Juan había señalado, que el reino estaba por aparecer, que había que corregir la vida para poder participar del reino de Dios. Y que pronto ese Mesías vendría y que un elemento o clave central del reino sería el poder del Espíritu Santo en los que participaran del reino. Es decir, Juan ya estaba señalando más allá de un reino meramente político. Si el reino que Juan anunciaba fuese militar, fuese una imposición de un gobierno como los gobiernos humanos, ¿por qué insistir en que Dios derramaría el Espíritu Santo como lo hacía antes con los profetas? ¿No? Es porque está pensando en la dimensión trascendente, diríamos escatológica, del reino de Dios. Muy bien, entonces ellos creen en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les explica. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué es el bautismo de arrepentimiento? Es que en la Biblia varias veces se menciona el término bautismo y hay que ver siempre a qué se refiere el término bautismo, ¿no? Por ejemplo, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿qué diferencia tienen? Siempre que hablemos de bautismo hay que pensar en 3 elementos para que haya un bautismo. Número 1, el que va a ser bautizado, ¿no? Si falta ese, pues no hay bautismo, ¿sí? Luego la cosa, elemento en el que va a ser bautizado, como en este caso el agua, ¿no? ¿En qué lo vamos a meter? En agua. Y tercer elemento, ¿quién lo va a bautizar? ¿Sí? O sea, ¿quién se va a bautizar? ¿En qué? ¿Y quién lo va a bautizar? ¿Sí? El elemento bautizante y el bautizador. Son los 3 elementos que necesitamos. Bautizado, bautizante y bautizador. ¿Ok? Entonces, en el bautismo de Juan, ¿quién se va a bautizar? El que desea participar en el reino de Dios. Acuérdese que el reino de Dios para los judíos que habían leído a los profetas no estaba en el cielo. Hoy muchos cristianos imaginan el reino de Dios arriba de las nubes, más allá del sol, ¿no? ¿Qué pasó con la hermana fulanita? Ya se fue al reino de Dios. O sea, el reino de Dios está bien lejos, ¿no? Ese no era el concepto de reino de Dios de los profetas, que es un elemento fundamental del Evangelio.
de la teología, del plan de redención, el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios en esencia consiste en que Dios sea el que gobierna. El que me gobierna a mí, en este caso, ¿no? Hay que particularizarlo. Claro, hay una expresión comunitaria del reino de Dios que es la iglesia. Pero esa, ¿cómo diríamos? Esa dimensión del reino comienza de manera individual. Nadie puede creer en mi lugar. Nadie puede hacerme creer a fuerza. Nadie puede decir, Señor, yo me bautizo por mi hijo que no cree. Como los mormones, ¿no? Yo me bautizo por mi abuelito que se murió sin creer, pero yo me bautizo por él, así que él ya se va a salvar. Eso no se puede. La fe es absolutamente individual. De ahí todo el mensaje de Kierkegaard, de que el particular, que es cada uno de nosotros, está solo frente a Dios. Nuestras decisiones, la voluntad de Dios a la que tenemos que decirle sí, nos pone absolutamente solos frente a Dios. Entonces, el reino de Dios es aceptar que Dios sea mi rey y que yo viva conforme lo que Él quiere, conforme a su voluntad. Aquí en México hubo una guerra que se llamó la Guerra Cristera, por allá de 1928, ¿no? Donde los campesinos del Bajío, sobre todo, fueron soliviantados por sacerdotes que hoy son canonizados como santos, para levantarse en armas contra el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Dicen, pues ¿qué no es lo mismo? Ellos gritaban ¡Viva Cristo Rey! Pero ¿qué significaba para ellos Cristo Rey? Significaba que la institución católico-romana se asumiera como la única iglesia verdadera y que tuviese autoridad sobre el gobierno y sobre la vida de todos los mexicanos. Eso quiere decir Cristo Rey. La institución gobernándolo todo. ¿Eso es Cristo Rey? Cuando esas personas tomaron las armas y se fueron a matar soldados y políticos y demás, ¿estaban viviendo el gobierno de Cristo en sus vidas? ¿Ven? O sea, no basta con suponer que Cristo es el Rey del universo, por supuesto que lo es, pero si Él es el Rey del universo y no es mi Rey, para mí no tiene sentido. Si yo tengo el grito político de ¡Viva Cristo Rey!, ese grito no ha muerto, ¿eh? El Cristo del Cerro del Cubilete es bastante venerado. Y muchos grupos políticos hoy que en cierta forma defienden algunas causas correctas, como estar en contra de la disolución de la familia natural, en contra de matar niños en el vientre, pero que en otro sentido están buscando obtener el poder político y su grito sigue siendo ¡Viva Cristo Rey! Pero se trata de que Jesucristo sea nuestro Rey. Dice Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y luego Romanos 10:13, porque todo el que confesare a Jesús, todo el que confesare al Señor, será salvo. ¿Qué significa invocar? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Llamar adentro, ¿no? Llamarlo adentro para que sea mi Señor, es decir, mi dueño, mi Rey. El Señor gobierna las galaxias, sí, pero las galaxias son obedientes. Uno puede decir, va a haber un eclipse tal día, tal hora, y el sol no va a llegar tarde. Pero nosotros somos desobedientes. Entonces, invocar a Jesús como el Señor es que realmente podamos rendir nuestra voluntad a que Él nos gobierne. Él es todopoderoso y Él es soberano, y si Él quisiera gobernarnos imponiéndose, bien nos podría tratar como títeres o muñecos de trapo.
Pero el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, seres libres y conscientes. Y por eso Él está esperando y nos está invitando a que nosotros decidamos rendir nuestra voluntad a su voluntad. Él está seduciéndonos con su amor para que nosotros decidamos también responderle con amor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Juan anunciaba. El reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios en este mundo está por comenzar. Claro, ellos pensaban que también era un gobierno ya en ese momento de tipo terrenal. A ver, ¿a quién de ustedes le gustaría que ya no hubiera corrupción política? Todos, muy bien. ¿A quién le gustaría que ya no hubiera ni narcotráfico ni drogadictos? A todos. ¿A quién le gustaría que ya no hubiera prostitución, secuestros, pornografía? ¿A quién le gustaría? Y que ya no hubiera contaminación. Que pudieran ir a pasear y estuviera limpio el río y en el campo no hubiera alguien con su radio naco de reggaetón, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que pues ya pudiésemos caminar en paz, sabiendo que nadie nos va a asaltar, que ni siquiera en el metro nos van a apachurrar, ¿verdad? ¿No nos gustaría que todo estuviera muy bien? Bueno, pues eso era el reino de Dios. Que Dios vendría y establecería la justicia, la paz, el bien, y se acabaría el mal. Pero ¿quién iba a poder participar de ese reino? Pues solamente los justos. Porque si no, echaban a perder el reino. Entonces, la visión de los profetas era que los malvados serían desarraigados. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que la voy a mencionar de pasada, espero no crear más problemas. En cierta doctrina muy difundida se habla de un rapto de la iglesia. Dice, los creyentes se van a desaparecer y los malos se van a quedar en el mundo. Bueno, el mensaje de los profetas era al revés. Los malvados van a ser arrebatados y destruidos y los mansos heredarán la tierra. Era al revés, ¿no? Como dice el Salmo 1, el justo permanece, el malo es como el pedazo de madera seca que el viento arrebató y no lo encuentras ya nunca. Qué curioso, ¿no? Porque la idea es que en esta tierra se establecería el reino de Dios y solo los justos permanecerían. Así que entendamos el mensaje de Juan el Bautista. ¿Quieres pertenecer al reino? ¿Quieres participar en el reino? El reino está a punto de comenzar. Por generaciones, por siglos, nuestros padres han esperado el reino. El reino está a las puertas. Ya está por comenzar. ¿Quieres participar? Endereza tu vida. Y por eso citaba las profecías de Isaías y las profecías de Malaquías respecto de ser una voz en el desierto que nos invitaba a enderezar los caminos, a aplanar lo chupotudo, ¿verdad? A poner todo en orden, porque queríamos participar del reino. ¿Cómo empezar a corregir nuestra vida y dar un testimonio de que efectivamente queríamos dejar atrás la vida de pecado? Y entonces Juan decía, tienen que pasar por una purificación, un lavamiento. Así como los sacerdotes se lavan para entrar al templo, ustedes se van a lavar para empezar una vida nueva. Porque cuando el reino de Dios venga, aparecerá el Mesías. Todos esos pecados que ustedes quieren dejar van a ser perdonados porque aparecerá el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando Él venga, el reino de Dios podrá funcionar con paz, con amor, con alegría, con tranquilidad para todos, porque tendremos al Espíritu Santo, estaremos sumergidos en el Espíritu Santo, porque el Mesías que viene nos va a sumergir a todos en el Espíritu Santo. Era un mensaje de Juan muy profundo, ¿no? Era muy profundo. Entonces Juan se fue hacia afuera de Jerusalén
al río Jordán, pero no se quedó en la orilla que da hacia Jerusalén, sino que atravesó el río y empezó a bautizar del otro lado. ¿Por qué bautizó del otro lado? Porque estaba haciendo una simbología. Cuando el pueblo de Israel venía de su peregrinación por el desierto después de haber sido librado de Egipto, tenía que llegar a la ribera del Jordán para atravesar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Eso sucedió no con Moisés, ¿se acuerda? Porque Moisés no entró a la tierra prometida. Ese cruce del río Jordán por parte de los hebreos que venían del desierto sucedió bajo el liderazgo de Josué, ¿no? Y se dice que el Jordán se abrió a la manera del Mar Rojo para que pasara el pueblo, como un bautismo. Entonces el pueblo de Israel comenzó a poseer la tierra prometida a partir del milagro de pasar el Jordán. Entonces Juan el Bautista se va otra vez al mismo lugar a bautizar. Con ello está señalando que las personas que se bauticen con bautismo de arrepentimiento, arrepentimiento significa decisión de darme la media vuelta, los que se bauticen con ese bautismo de arrepentimiento son el nuevo Israel que ahora de manera espiritual estaría poseyendo la tierra prometida, pero de la manera que Dios quería. Porque si bien la literatura deuteronomista acusa a los cananitas de contaminar la tierra con sus pecados e idolatría, los judíos que vivieron allí hicieron lo mismo. Entonces lo que Juan está diciendo, que hay un nuevo Israel, que Dios entrega nuevamente una tierra prometida para establecer un reino directamente suyo con personas arrepentidas. Este es el mensaje de Juan. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Muchos discípulos de Juan sí supieron de Jesús, pero nunca aceptaron a Jesús como mayor que Juan. Ellos dijeron, ¿quién comenzó a predicar primero? Juan. ¿Quién bautizó a quién? Juan, a Jesús. Entonces, ¿quién es mayor? Juan. Ese grupo de personas que nunca quiso creer en Jesús como mayor que Juan, como aquel a quien Juan anunciaba, se convirtió en una secta en la medida en que se hizo solo un pequeño grupo separado de los demás, que se conoce como los mandeos, la secta de los mandeos. Pero muchos de los seguidores de Juan sí aceptaron a Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, insiste en relatos como que cuando Jesús se acercó, Juan el Bautista le dijo a discípulos suyos como Andrés y el otro Juan, el joven, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y desde entonces Juan y Andrés se fueron a vivir con Jesús. Y es en ese mismo Evangelio donde se pone en boca de Juan el Bautista la expresión, conviene que yo mengüe y que Él crezca, porque Él es mayor que yo, ¿no? Entonces, acá está nuevamente un grupo de seguidores de Juan, a quienes Pablo les explica que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en el Mesías, pero aquí ya Pablo está poniendo un nuevo elemento, el Mesías y un nombre propio, Jesús. Es decir, el Mesías que ustedes están esperando ya vino, se llamó Jesús. Cuando oyeron esto, claro, aquí tenemos que imaginarnos toda una gran plática con Pablo, tal vez de horas, ¿no? No es de que así, textual, ya vino Jesús, pues bautizan, ¿no? Tuvieron que entender, Pablo tuvo que haberles explicado. Y entonces cuando lo oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ya nos habíamos bautizado para prepararnos para la llegada del reino. Pero si el portador del reino, el rey mismo, ya llegó,
entonces ahora estamos dispuestos a hacernos discípulos del Rey. Es decir, bautizarnos en el nombre de Jesús. Ya habíamos platicado también de la fórmula, ¿no? ¿Por qué no se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No está mal bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? No está mal. Comunidad apostólica, pues tiende a ser una iglesia trinitaria, ¿no? Tampoco está obligado. Si usted me dice, no, yo soy unitario, está bien. Sigue siendo nuestro hermano. Pero sí creemos que sea válido un bautismo en el nombre de la Trinidad. Sin embargo, los pasajes más antiguos hablan de un bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso más comúnmente practicamos el bautismo en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién no se ha bautizado? ¿Ya todos? Bueno. De todas maneras, sí, cuando lo bauticen, dicen, como comentábamos, ¿no? Cuando Pablo en Corinto, Pablo no bautizó a los creyentes. Entonces decíamos, no necesariamente los pastores nos tienen que bautizar. Y no necesariamente diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser en el nombre del Señor Jesús. Porque al final, el nombre de Dios, que es Jehová o Yahvé, está incluido en el nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová es salvación. Yah es Jehová. Shua es salvación. Yahshua es Jehová, salvación, ¿no? Entonces, bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en el nombre del Padre que envió a Jesús. Es reconocer al Espíritu por quien Jesús vive en nosotros. Es reconocernos discípulos de Jesús. Entonces, bautizamos en el nombre del Señor Jesús, como a los 2 o 3 años de que la persona ya demostró que es un verdadero cristiano. No, ¿verdad? Porque ahí mismo, cuando oyeron esto, fueron bautizados. Acuérdense que el bautismo es inmediato. El bautismo es inmediato, porque es la inscripción, porque es nuestra salida de Egipto. Imagínense que los hebreos después de la Pascua, que salen apresuradamente y llegan a la orilla del mar, y Dios les dijeron, espérense aquí 1 año. Quiero ver si ya se portan bien. ¿Quién venía detrás de ellos? Los soldados egipcios. ¿Qué pasa si se quedan ahí los hebreos? Los soldados se los regresan a la esclavitud. Cuando una persona dice, sí está muy bonito lo que me dices, sí creo en Jesús, pero no lo bautizamos, corre un mayor riesgo de que se desanime, no le vea la importancia y luego se regrese a ser como era. Hay que llevarlo a esa experiencia drástica que le hace muy clara la frontera entre una vida vieja y una vida nueva. Entonces Pablo les bautizó en el nombre del Señor Jesús. Si, volviendo a la primera pregunta, si me bautizaron cuando era bebé, ¿ya es suficiente? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo aquí? No es suficiente, porque los seguidores de Juan ya estaban bautizados en el nombre del que habría de venir. Podríamos decir, bueno, si no se ven que se llama Jesús, pero como saben que es el que habría de venir, pues entonces ya, suficiente. ¿Verdad que no? Quien bautiza a sus hijos recién nacidos sabe que sus hijos no tienen fe, no tienen conciencia. ¿Por qué los bautiza? Porque, bueno, depende si es la iglesia protestante o católica. En la iglesia protestante va a decir, bueno, porque es para que cuando crezca llegue a creer y lo podamos educar en la fe. Y si no lo bautizas, ¿no lo vas a educar en la fe? Y si lo bautizas, ¿no de todas maneras va a tener que llegar a una decisión consciente de creer en Jesucristo? Entonces, ¿aporta algo el bautismo de un niño pequeño?
Algunos dicen, sí, porque con eso entra en el pacto. ¿Cuál pacto? Solo hay un pacto que es el pacto de gracia y la única manera de entrar en el pacto de gracia es creer en Jesucristo. Dios no tiene nietos. ¿Cómo es eso? Como yo soy cristiano, mi hijo está en el pacto. No, Dios no tiene nietos. ¿Mi hijo va a ser bendecido porque soy cristiano? Sí, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que es salvo automáticamente. Y entonces, si no lo bautizo de pequeñito, ¿no va a ser bendecido porque yo soy cristiano? Pues sí va a ser bendecido, porque la bendición está porque Dios me bendice a mí. Acuérdense de una historia muy bonita, la historia de José. A José lo venden como esclavo. Y aunque está ahí en la esclavitud, dice el relato, Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José. Eso pasa con los cristianos. Dios bendice el entorno donde estamos por causa nuestra. Siempre cuando usted no sea el más chismoso ni el más enojón, ¿no? Sino que viviendo el Evangelio, viviendo el amor de Dios, Dios bendice el entorno donde estamos, ¿no? Si somos escándalo y tropiezo para los otros que no son cristianos y dicen, si esos son los cristianos, yo prefiero no ser cristiano, pues no está bendiciendo Dios a través de nosotros. Pero si somos diligentes como José, Dios bendice donde estamos. Y por supuesto a nuestra familia. 1 Corintios 7 dice, no abandones a tu familia, porque de otra manera tu familia sería inmunda. No quiere decir pecadora ni condenada, sino que no está siendo santificada por tu influencia, por tu cercanía. ¿Sí me explico? Entonces, el hijo es bendecido si nace en una familia cristiana, tiene muchas ventajas respecto del que nace en una familia no cristiana, pero el bautismo no le añade nada y dejar de bautizarlo no le quita nada, porque el bautismo es la señal de haber creído. Entonces es una situación análoga, espero explicarme bien. Así como estas personas se bautizaron en la esperanza de un día conocer al Mesías, y cuando lo conocieron ya se bautizaron conscientes en el nombre y en la fe del Mesías, así el niñito bautizado antes de conocer al Mesías en la esperanza de sus padres, cuando él por su propia persona y fe pueda entregarle su vida a Cristo, él debe bautizarse, sin afán de ofender, pero para que quede muy claro, el recién nacido bautizado no está bautizado, está mojado. ¿Sí? Necesita, después de creer en Jesús, tomar la decisión de bautizarse él. Ninguno de estos discípulos, nos dice el relato que dijo, no, Pablo, bueno, yo acepto lo que dices, pero a mí no me vuelvas a bautizar, porque yo ya estoy bautizado. ¿Verdad que no? Es a veces como el obstáculo de algunos hermanos, que sí creen en Jesús, pero vienen de alguna iglesia paidobautista. Paidos en griego es niño, ¿no? Paidobautista quiere decir que bautiza a niños. La iglesia luterana, la metodista, la presbiteriana, la católica, la ortodoxa. Venimos de cualquiera de esas iglesias paidobautistas y decimos, no, yo sí estoy bien aquí, creo en Jesús, pero a mí me bautizaron cuando nací. Ya no me tengo que volver a bautizar. No, sí te tienes que volver a bautizar, porque es después de que creíste, no antes de que creíste. Acuérdese que ya vimos Hechos capítulo 8, donde Felipe hace la pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le expresa, ¿quién hace la pregunta? ¿Dije Felipe? El eunuco hace la pregunta. El eunuco hace la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? El Alzheimer, perdón. Y entonces Felipe le contesta, ¿no? Si crees, puedes. Nada más. No hay 2 requisitos, ni 3, ni 4. Hay uno, creer.
pero tampoco puede haber ninguno. Solamente hay uno, creer. Si no has creído o no puedes creer porque eres un niño, porque eres un indígena que no sabe lo que te están diciendo, porque no hablas español ni latín, entonces no has creído. Solo un requisito, creer. Y los demás requisitos no, ¿verdad? Pablo no dice aquí, a ver, bueno, ya aceptaron que Jesús es el Mesías, sí. A ver, ahora voy a analizar sus vidas. A ver, ¿cuántos están casados por el civil? No, a ver, usted no lo puedo bautizar porque no está casado por el civil, ni por la iglesia, está en adulterio, amaciato y concubinato y todas esas cosas, ¿no? No, a ver, sópleme, usted todavía fuma, no lo puedo bautizar. ¿Ven? No pone más requisitos, solo creer. Bueno, la segunda pregunta es si bautismo del Espíritu y conversión es la misma cosa. Dijimos que no, pero si fuera la misma, en este punto, donde dice en el nombre del Señor Jesús, punto, en ese punto se debería de acabar el relato. ¿Por qué? Porque ya creyeron y ya se bautizaron. Sin embargo, el relato continúa y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿para qué les impuso las manos? ¿Para que creyeran? No. ¿Para que aceptaran a Jesús? No. ¿Para bautizarlos en agua? No. Para que recibieran el Espíritu Santo que vino sobre ellos. Entonces, fíjense, si conversión y bautismo del Espíritu Santo fuera lo mismo, una vez que creyeron y están bautizados, ya no hay nada que hacer, ya tienen el Espíritu Santo, ¿no? Pero si por el contrario, después de que creyeron y bautizaron en agua, todavía hay que pedir un bautismo en el Espíritu, es que son dos cosas distintas, ¿o no? Es como si usted va a comprar a una tienda y hay una promoción. En la compra de su refrigerador le vamos a dar una televisión. Y entonces usted paga el refrigerador y le dicen, ya es todo. No, ¿cómo que ya es todo? Si aquí dice que me tienen que dar una televisión. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? La televisión no está en el refrigerador, ¿o sí? Entonces, ¿ya hay? Sí, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar, cuando decimos tener el Espíritu, no es que alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu no tenga el Espíritu. En un sentido más estricto, todo creyente tiene el Espíritu Santo, desde el día que creyó. Citaría yo, por ejemplo, Efesios 1, donde dice que fuimos sellados por el Espíritu desde el día en que creímos, y que el Espíritu es la garantía en cada uno de nosotros de que un día vamos a resucitar. Cuando usted tenga dudas de que se sienta enfermo, viejito, y diga, ¿de veras voy a resucitar? Acuérdese que tiene una garantía, el Espíritu Santo en usted, es la garantía de Dios. Todo creyente tiene el Espíritu. Es más, Romanos 8 dice, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Todo creyente ya tiene el Espíritu, pero no el bautismo del Espíritu. Acuérdese que bautismo significa ser sumergido. Entonces, cuando yo creo, tengo el Espíritu habitando dentro de mí. Así como si yo me hubiese tomado un vaso de agua. Pero si bautismo significa sumergir, ser bautizado en el Espíritu Santo no es que me tomé un vaso de agua, sino que me zambulleron en el río. ¿Hay diferencia? Claro, hay diferencia. El bautismo en el Espíritu Santo es ser inmerso, ser sumergido en el Espíritu Santo. Son dos experiencias diferentes. Las dos con el Espíritu Santo, pero diferentes.
Recuerden, y ya lo hemos comentado, nada más que es una doctrina tan importante y a veces nosotros somos tan olvidadizos que vale la pena recordar. El Señor Jesús, desde que nació, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y toda su juventud y niñez seguramente la vivió en la comunión con el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando iba a comenzar la tarea, cuando llegó el tiempo de la tarea que tenía que realizar, el Padre le bautizó con el Espíritu Santo en el bautismo de agua del Jordán. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, podemos llamarle ya el Mesías, puesto que Mesías quiere decir ungido. ¿En qué momento le ungió Jehová? ¿Desde que nació? ¿Desde que estaba en el vientre? ¿Cuando a los 12 años fue al templo? El Padre le ungió en el Jordán, y es precisamente de allí en adelante que Jesús ya predica, sana, libera. Antes no. Antes Jesús no hace nada de eso porque no tiene todavía esa unción especial. Entonces la vida o la persona de Jesús es un claro ejemplo de cómo en Jesús hay una convivencia con el Espíritu Santo, pero hay un momento en que el Espíritu le va a ungir de manera especial para servir a Dios, para hacer la tarea que Dios le ha encomendado. Es diferente. Así que estos efesios judíos, seguidores de Juan, en el momento en que creen en Jesús y se bautizan en el nombre de Jesús, han sido engendrados por el Espíritu. Ahora han nacido de nuevo, ahora son hijos de Dios por el Espíritu Santo que está en ellos. Pero Pablo dice, de una vez vamos a pedirle a Dios no solo que el Espíritu esté en ustedes, sino que ustedes estén en el Espíritu. A lo mejor esta metáfora sirve, ¿no? No solo que el Espíritu esté en nosotros, sino que nosotros estemos en el Espíritu. Porque al beber un vaso de agua, tenemos vida, ¿no es cierto? Así al creer y recibir el Espíritu tenemos vida. Pero ser sumergidos en un río hace que la corriente de ese río nos lleve por su cauce. Ser bautizados con el Espíritu Santo es eso, que el poder del Espíritu nos lleve en su voluntad para realizar la tarea que Él nos ha encomendado. Por eso, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Ahí está la tarea de ser testigos. Requiere primeramente haber sido sumergidos en el Espíritu Santo. Si se hace antes, no es lo ideal. Claro, si usted no ha experimentado ese bautismo, no diga, bueno, entonces yo no predico, me cruzo de brazos hasta que Dios me bautice. No, al contrario, hay que buscar y entregarle toda nuestra voluntad al Espíritu Santo. Porque a esos mismos discípulos, y momentos antes de la ascensión, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, siéntense, no hagan nada, espérense a que reciban el Espíritu. Y cuando lo reciban, entonces sí, van a tener el poder para ser testigos. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Tener el poder para ser testigos, ¿no? ¿Por qué tenemos ese poder? Porque estamos sumergidos en un espíritu que nos lleva, que nos conduce. Volvamos a nuestro pasaje. Si solo la conversión fuera todo, el verso 6 no tiene cabida. Hay que borrarlo de su Biblia. ¿Quiere la goma? A ver, se la paso. Pero si el verso 6 existe, es que después de la conversión hay algo más. Repito, después de la conversión hay algo más, ¿no? ¿Qué es ese algo más? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. No a la manera de la conversión, engendrando, produciendo el nuevo nacimiento, sino a la manera del Pentecostés.
porque empezaron a hablar en lenguas y profetizar, ¿no? ¿Eso es para todos los cristianos? A lo mejor fue nada más para el primer siglo. Hermanos, si ese Pentecostés se le dio a los primeros discípulos, se le dio a los samaritanos, se le dio a los gentiles en casa de Cornelio, se le da a seguidores de Juan y a cualquier grupo nuevo que se va añadiendo al cuerpo de Cristo. Entonces, como se lo dijo Pedro a los judíos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos en el Señor creyeren. Y ese término, la promesa, así la manejó Jesús en Hechos 1:4. Ustedes recibirán la promesa que oísteis de mí, porque Juan dijo, seréis bautizados con Espíritu Santo. Por eso se llama también la promesa, ¿no? Entonces, la promesa, la unción del Espíritu, para que podamos fungir correctamente como profetas, siendo testigos de Cristo, puede venir de manera directa, pero también puede venir a través de la intercesión de alguien que ore con nosotros, poniéndonos las manos sobre la cabeza. ¿Sí? La imposición de las manos, recuerden primeramente que es un símbolo. No hay que abusar de él. Hay personas que para todo imponen las manos, y a veces no solo en la cabeza, ¿verdad? A veces ya piensan como que hubiera un poder en las manos, ¿verdad? ¿Usted está enfermo del hígado? A ver, espéreme. ¿Dónde está el hígado? ¡Hígado! ¡A ti te hablo! ¿No? No. La imposición de manos es un símbolo de intercesión, de oración, en el que en este caso vamos a pedirle juntamente con la otra persona a Dios que la bautice en el Espíritu Santo. Hay quien se confunde entre el bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a reiterar a partir de nuestros 3 elementos. ¿Cuáles eran los 3 elementos? Creo que ya me pasé. Ya me pasé de tiempo. A ver, lo último. El bautizado, ¿en qué lo vamos a bautizar y quién lo va a bautizar? ¿No? En el bautismo en agua, el candidato es el que quiere creer en Jesús. El elemento es el agua y el que bautiza es un discípulo. ¿De acuerdo? En el bautismo en el Espíritu Santo, el que va a ser bautizado es uno que ya es creyente en Jesús, que ya nació de nuevo. El elemento en que va a ser bautizado es el Espíritu Santo y quien lo va a bautizar es Jesucristo. ¿Sí ven que son elementos diferentes? No se pueden confundir los dos bautismos. De hecho, uno es físico, el otro es espiritual. Por eso también Juan insistía, yo los bautizo en agua, o sea, yo nada más puedo hacer un bautismo físico, pero el que viene tras mí, él los bautizará en un bautismo espiritual. Él sí tiene el poder que yo no tengo. Bueno, hasta aquí ya no podemos avanzar más por causa del tiempo. Quizá nos queda volver a platicar sobre ese resultado inmediato de ser lleno del Espíritu, que en ese momento se dio, de orar en lenguas y profetizar. Pero bueno, ¿qué podemos reiterar, hermanos? Preparemos nuestra participación en el reino de Dios. Nosotros ya nacimos en el reino de Dios. Por eso, esta actitud de estar corrigiendo nuestros caminos es constante. La actitud de arrepentimiento debe ser constante. Si alguno no se ha bautizado después de creer en Cristo, piénselo, anímese. E insistimos, usted disipule también a otros y si puede, de la manera más pronta, bautíceles para que ellos sean fortalecidos en su fe. Y hoy por la tarde vamos a estar orando precisamente por lo que dice el verso 6. Hoy por la tarde estaremos orando con imposición de manos por quien así lo desee, para pedir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén.